Olvida por un momento las cumbres nevadas y el frío extremo de los Andes. Existe un lado del país donde el termómetro simplemente no tiene piedad, donde el asfalto parece derretirse al mediodía y la vida entera de sus habitantes está condicionada por un sol implacable. Desde desiertos áridos que calcinan la piel hasta selvas húmedas que te envuelven como una gigantesca sauna, el calor extremo es una fuerza brutal que moldea la economía, la arquitectura y la rutina diaria. En este documental nos adentramos en las zonas de mayor temperatura para descubrir las 8 ciudades más calurosas del Perú. Sube el volumen y prepárate para sudar, porque este recorrido es fuego puro. Número 8. Ica. Abrimos nuestro sofocante recorrido en la costa sur del país, adentrándonos en medio de un inmenso océano de arena donde la lluvia es prácticamente una leyenda urbana y el clima no muestra misericordia alguna. Esta urbe se alza como un desafiante horno natural, castigada implacablemente por un sol seco y penetrante que brilla con absoluta furia durante los 12 meses del año. Aquí, el calor extremo no es simplemente una condición meteorológica con la que lidiar. Es una fuerza omnipresente que moldea el carácter de sus habitantes y es el motor absoluto de su economía. En este territorio árido, la temperatura dicta cada aspecto de la existencia humana, desde los horarios comerciales hasta el diseño de las viviendas, construidas para bloquear el castigo solar y soportar la ausencia total de precipitaciones. A pesar de lo hostil que resulta este entorno desértico, la ciudad ha transformado este infierno climático en su mayor ventaja competitiva. Gracias a estas altas temperaturas constantes y a un cielo perpetuamente despejado que garantiza luz solar intensa todos los días, el inmenso territorio que rodea la zona urbana se ha convertido en un imperio agrícola multimillonario. Utilizando avanzados sistemas de irrigación que extraen agua del subsuelo profundo, inmensas extensiones de arena se han transformado en vergeles que producen y exportan a nivel mundial toneladas de frutos de altísima calidad. Estos cultivos de exportación exigen precisamente este castigo solar ininterrumpido para alcanzar su madurez, demostrando que el abrasador calor del desierto es, irónicamente, la principal fuente de riqueza que sostiene y hace crecer vertiginosamente a toda la región. La rutina diaria de sus residentes está estrictamente condicionada por las reglas de este implacable entorno. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se eleva rápidamente, pero es durante las horas del mediodía cuando el verdadero infierno se desata. El calor rebota con violencia en el pavimento de las calles, creando ondas de distorsión visual en el aire y quemando la piel de quienes caminan sin protección. Este fenómeno obliga a los trabajadores y transeúntes a buscar refugio desesperadamente bajo cualquier sombra disponible. Cuando el sol finalmente comienza a ocultarse, la esperada transición hacia la noche no siempre trae el alivio inmediato que la población anhela. Y la ausencia de los rayos solares da paso a otro fenómeno del desierto: los fuertes vientos vespertinos. Estas intensas ráfagas barren las colosales dunas y cubren las calles y los vehículos con una fina capa de polvo caliente, recordando a todos que el desierto tiene la última palabra. Es un entorno duro, seco y muy exigente, pero la población ha aprendido a capitalizar la inclemencia del clima, transformando un escenario de arena hirviente en un oasis de gran desarrollo económico, donde el ardiente sol es a la vez el mayor desafío y el más grande aliado. Número 7. Tumbes. Viajamos drásticamente hacia el extremo norte del país, justo en la caliente y siempre caótica frontera internacional, para experimentar un infierno climático de naturaleza completamente distinta e igual de abrumadora. Aquí abandonamos rápidamente la sequedad extrema del desierto del sur para entrar de lleno en el asfixiante y denso abrazo del trópico. Por su innegable cercanía geográfica a la línea ecuatorial, esta urbe fronteriza vive atrapada en lo que parece ser un verano ardiente, interminable y sumamente húmedo. El calor en este lugar no te quema la piel de forma seca, sino que es denso, pesado, pegajoso y absolutamente constante. Viene siempre acompañado de niveles de humedad ambiental
tan elevados que te hacen transpirar profusamente desde el preciso y exacto segundo en que pones un pie en la calle, están creando una sensación térmica agobiante que supera con creces cualquier cifra que pueda marcar el termómetro oficial. La economía local y el frenético ritmo de vida cotidiano en esta ciudad están dictados de manera ineludible por esta pesada atmósfera de sauna tropical. El comercio fronterizo, que es excepcionalmente bullicioso, ruidoso e incesante, no se detiene bajo ninguna circunstancia a pesar de las altísimas temperaturas. La única salvación real y el principal escape contra este clima sofocante es su bendita cercanía al vasto océano, un factor que ha cimentado una inmensa y lucrativa industria en torno a la extracción de recursos marinos y la profunda cultura de playa. La vida social y económica se vuelca inevitablemente hacia la costa, y a donde la tibia brisa marina ofrece el único respiro disponible frente al intenso bochorno citadino. Los restaurantes locales, especializados en una de las gastronomías marinas más picantes y valoradas de la región, operan a toda capacidad gracias a la constante necesidad de la población de consumir alimentos frescos y bebidas a temperaturas bajo cero. El consumo masivo de hielo y la dependencia absoluta de los ventiladores de techo marcan el compás de las actividades diarias. Incluso cuando cae la oscura noche tropical, la ciudad rara vez experimenta un descenso significativo en sus temperaturas. El calor queda atrapado entre las edificaciones y la alta humedad ambiental impide que el aire se enfríe, manteniendo a la urbe envuelta en un manto cálido y pesado que dificulta el descanso. Las calles continúan vibrantes y llenas de motocicletas zumbando y habitantes que se sientan en las aceras de sus casas, buscando desesperadamente un poco de aire fresco mientras socializan bajo la luz de los postes. Es una metrópolis comercial incansable, húmeda, sudorosa y profundamente agotadora, donde el bochorno pegajoso jamás da tregua y sus habitantes han forjado una resistencia envidiable ante un clima tropical que, lejos de paralizarlos, impulsa su incansable y caluroso ritmo de vida. Número 6. Tarapoto. Descendemos desde las altas montañas para adentrarnos en la ceja de selva, donde la geografía cambia radicalmente y el clima nos recibe con un golpe de calor asfixiante y verdaderamente implacable. Conocida popularmente como la ciudad de las palmeras, esta vibrante urbe está sumergida en un entorno tropical que funciona literalmente como una gigantesca olla de presión climática. Aquí, la dinámica meteorológica es un ciclo constante y agotador. Intensas pero breves tormentas tropicales inundan las calles, e inmediatamente después, un sol radiante y feroz vuelve a brillar con toda su fuerza. El impacto de este clima agobiante sobre la rutina diaria y el transporte es visual y sonoramente impactante. Debido a que el calor atrapado dentro de la cabina de un automóvil cerrado resulta insoportable, y la inmensa mayoría de la población ha optado por movilizarse en vehículos abiertos. Como resultado directo de estas altas temperaturas, las calles son un mar caótico y ensordecedor de miles de motocicletas y trimotos, creando una sinfonía urbana incesante que define el ritmo acelerado del comercio. Las personas transitan buscando desesperadamente la ventilación que solo la velocidad en un vehículo de 2 ruedas puede proporcionar. La ropa ligera, las gafas oscuras y una actitud de constante resistencia al bochorno son el uniforme oficial de una población que no permite que el calor frene su intenso dinamismo comercial. Por otro lado, la asfixiante atmósfera de esta metrópolis selvática ha impulsado poderosamente una floreciente economía vinculada al ecoturismo y al refugio climático. La intensa necesidad de escapar del sofocante núcleo urbano ha convertido a los caudalosos ríos y las espectaculares caídas de agua de las zonas periféricas en los principales motores financieros de la región. La arquitectura local también ha tenido que rendirse ante la dictadura del clima tropical. Las viviendas tradicionales y los grandes locales comerciales están diseñados con techos sumamente elevados y construidos con materiales ligeros que no retengan la radiación solar. Los inmensos ventiladores de techo giran a su máxima potencia durante las 24 horas del día,
convirtiéndose en el electrodoméstico más esencial e irreemplazable de cualquier hogar o negocio. A pesar de la implacable humedad que hace sudar al más resistente, la ciudad jamás pierde su energía vibrante. Al contrario, sus habitantes han forjado una cultura alegre y nocturna, esperando pacientemente a que el sol desaparezca en el horizonte para salir a disfrutar de una gastronomía exquisita y refrescante en un entorno donde el calor, lejos de ser un obstáculo, es el alma misma del lugar. Número 5. Iquitos. Nos adentramos aún más profundo en el inmenso y misterioso corazón de la Amazonía sudamericana, para descubrir una urbe que desafía toda lógica urbana y climática. Totalmente aislada del resto del país por la falta absoluta de carreteras, esta colosal metrópolis selvática se erige como el reino indiscutible de la humedad extrema y las temperaturas agobiantes. Aquí, el calor no es simplemente caluroso, es una presencia física opresiva, un aire denso y pesado que envuelve a los ciudadanos como una manta húmeda que nunca se pueden quitar. La cercanía al río más caudaloso del mundo y a la inmensa masa forestal provoca que la humedad ambiental roce el 100% la mayor parte del año. Cuando el sol del mediodía alcanza su punto máximo en el cielo ecuatorial, la sensación térmica se dispara a niveles verdaderamente alarmantes, haciendo que el simple acto de caminar por la calle se convierta en un desafío a la resistencia física humana. La economía y el pulso vital de esta aislada ciudad están completamente subordinados a la tiranía del sol amazónico. A diferencia de las urbes costeras o andinas, aquí el ritmo de vida experimenta una notable y obligatoria pausa durante las horas centrales del día, cuando el asfalto y la tierra irradian un calor que parece derretir la suela de los zapatos. El frenético comercio callejero disminuye su intensidad y las personas buscan refugio bajo la sombra de inmensos árboles o en interiores fuertemente ventilados. Esta pausa forzada ha moldeado una economía que depende vitalmente de la hidratación constante. Pero la verdadera transformación de esta ciudad ocurre cuando la brutalidad del sol finalmente cede paso a la oscuridad. El calor extremo durante el día ha generado como respuesta una de las vidas nocturnas más vibrantes, agitadas y ruidosas de todo el continente. A medida que la temperatura desciende un par de grados y la asfixia disminuye levemente, la ciudad despierta con una energía renovada y explosiva. Los negocios, restaurantes y centros de entretenimiento abren sus puertas de par en par, encendiendo potentes ventiladores para recibir a multitudes dispuestas a gastar su dinero bajo el cielo estrellado. El diseño mismo de la ciudad es un testimonio de la batalla diaria contra el clima extremo. Las estructuras más tradicionales y humildes, especialmente aquellas levantadas en las zonas inundables, están construidas con maderas frescas y hojas de palma, permitiendo una ventilación natural cruzada, que sería imposible lograr en edificios de concreto cerrado. Los habitantes de esta metrópolis tienen una relación íntima y necesaria con los ríos que los rodean. El baño en las aguas turbias pero refrescantes es una actividad diaria e irrenunciable, casi un ritual de limpieza térmica. Sobrevivir en esta olla hirviente requiere un cuerpo resistente y una paciencia infinita, características que han forjado a una población alegre y resiliente, capaz de prosperar en uno de los ambientes más calurosos, sudorosos y desafiantes de la Tierra. Número 4. Pucallpa. Continuamos nuestra ardiente expedición por la vasta región amazónica, llegando a una metrópolis que se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los verdaderos hornos de la selva baja. Asentada sobre una característica e inconfundible tierra rojiza, esta ciudad industrial y comercial experimenta temperaturas tan brutalmente elevadas que el sol parece castigar físicamente a quienes se atreven a desafiarlo. Durante los meses más severos del año, el termómetro rompe constantemente la barrera de los 38 grados centígrados a la sombra. Sin embargo, debido a la intensa radiación que rebota sin piedad sobre el suelo arcilloso y las calles pavimentadas, la sensación de quemazón en la piel es infinitamente superior. Es un calor seco y abrasador mezclado con la ineludible humedad de la jungla circundante.
y creando una atmósfera pesada que te roba el aliento apenas sales al exterior. El inmenso peso de este sol inclemente dicta el ritmo de una economía que es famosa por ser recia, maderera y profundamente trabajadora. La ciudad es un centro logístico vital donde toneladas de recursos se mueven a diario. Pero la fuerza laboral tiene que negociar constantemente con el clima para evitar golpes de calor masivos. Durante las horas de mayor insolación, los inmensos mercados al aire libre y las zonas de carga portuaria reducen drásticamente su actividad. El impacto económico del clima también se refleja en la colosal industria de la mitigación del calor. Al igual que en otras urbes extremas, el gasto energético en sistemas de enfriamiento representa una gran parte del presupuesto familiar y empresarial. La venta masiva de aparatos de aire acondicionado, ventiladores industriales y gigantescos bloques de hielo para la conservación de alimentos y bebidas moviliza millones de manera mensual. Además, la población busca constantemente alivio en las majestuosas lagunas naturales que rodean el casco urbano. La supervivencia diaria en este entorno exige una adaptación arquitectónica y cultural absoluta. Las amplias avenidas carecen a menudo de la sombra suficiente, lo que convierte los desplazamientos peatonales en una verdadera prueba de resistencia al calor. Las motocicletas, al igual que en otras ciudades selváticas, son las reinas absolutas del asfalto, proporcionando el único viento artificial capaz de secar el sudor de las frentes de los transeúntes. Las viviendas suelen contar con techos altos de calamina que irradian calor hacia el interior, obligando a los residentes a modificar sus rutinas. Los materiales de construcción deben elegirse cuidadosamente para no convertir las casas en hornos mortales, utilizando aislamientos que muchas veces son insuficientes ante tanta inclemencia. Las extensas jornadas laborales concluyen solo cuando el sol se oculta, permitiendo que la ciudad recupere su vigor y las plazas se llenen de familias, buscando refrescarse, consolidando así el espíritu indomable de esta calurosa metrópolis. Número 3. Sullana. Avanzamos hacia el ardiente norte del país para adentrarnos en un valle donde el sol no muestra absolutamente ninguna piedad y el calor se siente como un castigo físico constante. Conocida históricamente como la Perla del Valle, esta pujante urbe sufre de un clima seco, árido y tremendamente agresivo, que parece estancarse sobre sus calles de asfalto. A diferencia de las ciudades costeras que reciben la bendición refrescante de la brisa marina, aquí el aire caliente se asienta pesadamente, creando un efecto de horno de convección que eleva las temperaturas a niveles críticos durante la mayor parte del año. Es un calor que reseca la garganta en cuestión de minutos y que convierte el simple acto de caminar un par de cuadras bajo el sol del mediodía en una verdadera prueba de resistencia cardiovascular para cualquier visitante no acostumbrado a este extremo rigor climático. A pesar de las condiciones meteorológicas que podrían parecer incompatibles con la vida productiva, esta metrópolis ha forjado una economía agrícola colosal y sumamente lucrativa. Miles de trabajadores agrícolas inician sus agotadoras jornadas antes de que despunte el sol, en una carrera frenética contra el reloj térmico. En el corazón urbano, la brutalidad del sol dicta implacablemente el comportamiento del comercio y el flujo de capital. Los inmensos mercados de abastos y las zonas comerciales experimentan una ebullición frenética de actividad durante las primeras horas del amanecer, cuando la temperatura aún es medianamente tolerable. Pero conforme el reloj marca el mediodía, el ardiente sol golpea el pavimento con tanta ferocidad que las calles principales sufren un éxodo masivo. Los negocios que no cuentan con potentes sistemas de climatización se ven obligados a cerrar sus puertas, creando un paisaje de persianas metálicas calientes y vías desiertas. La caída del sol no significa necesariamente el fin del suplicio térmico. Las estructuras de concreto y asfalto que absorbieron la violenta radiación solar durante todo el día comienzan a irradiar ese calor retenido hacia el exterior, convirtiendo las noches en experiencias bochornosas que dificultan enormemente el descanso. Las familias locales han tenido que adaptar el diseño de sus viviendas, priorizando la ventilación cruzada y los techos elevados para intentar expulsar el aire caliente acumulado.
El consumo de energía eléctrica se dispara exponencialmente debido al uso ininterrumpido de ventiladores que suenan como motores de avión dentro de las habitaciones. A pesar de vivir en esta trampa de calor seco e implacable, sus habitantes han desarrollado una resiliencia inquebrantable. Son personas de carácter fuerte, forjadas bajo un sol que no perdona, que han sabido levantar una potencia comercial y agrícola en un valle donde el calor extremo es simplemente el precio que se paga por el éxito económico. Número 2. Chulucanas. Nos acercamos peligrosamente al epicentro absoluto del calor nacional, llegando a una urbe que ostenta el temido título de ser la recordista oficial de las temperaturas extremas en el país. Durante la temporada de verano, y especialmente cuando azota el fenómeno climático de El Niño, los termómetros de esta ciudad se rompen, superando con pasmosa facilidad la barrera de los 39 e incluso 40 grados centígrados a la sombra. Ingresar a sus calles durante el pico de insolación es una experiencia física abrumadora. La sensación es exactamente idéntica a la de abrir la puerta de un gigantesco horno industrial en pleno funcionamiento. El aire es tan caliente y carente de humedad que quema las vías respiratorias. Y el sol golpea con una radiación ultravioleta tan agresiva que buscar refugio bajo un techo se convierte en una necesidad de emergencia médica, y no en una simple cuestión de comodidad. Irónicamente, la principal fuente de riqueza, reconocimiento mundial y orgullo de esta ardiente ciudad es la producción artesanal e industrial de cerámica de altísima calidad. Es casi una burla del destino que una población que vive asándose bajo el sol dedique su vida a trabajar con barro y enormes hornos de fuego. Los maestros artesanos y los trabajadores de los talleres operan en condiciones térmicas que desafían la resistencia humana, moldeando la arcilla en galerías donde la temperatura ambiental se fusiona de manera asfixiante con el calor irradiado por la quema de la cerámica. La brutalidad de este clima ha obligado a la sociedad a implementar modificaciones drásticas en su organización del tiempo y del trabajo diario. En esta ciudad, la tradicional pausa del mediodía, conocida popularmente como la siesta, no es de ninguna manera un símbolo de pereza o inactividad, sino un estricto mecanismo de supervivencia evolutiva. Para soportar este castigo divino, la arquitectura de la urbe ha sido milimétricamente pensada para la defensa contra el sol. Las fachadas de las viviendas y los edificios públicos cuentan con amplios voladizos, techos inusualmente altos y corredores exteriores diseñados para proyectar sombras largas y proteger los muros principales de la radiación directa. Sin embargo, estas defensas pasivas ya no son suficientes ante el implacable calentamiento global. Hoy en día, el presupuesto de las familias y de los comercios sufre una hemorragia constante de dinero destinado exclusivamente a la refrigeración artificial. Las facturas de energía eléctrica por el uso de ventiladores a máxima potencia representan un gasto fijo abrumador. Vivir aquí es una lucha constante contra la deshidratación y el agotamiento. Es un territorio extremo que exige cuerpos curtidos, consumo incesante de agua y una paciencia infinita, consolidando a esta urbe como uno de los lugares habitados más formidables, tórridos y calcinantes de toda la geografía sudamericana. Número 1. Piura. Y finalmente, coronando la cima de este agobiante recorrido, llegamos a la indiscutible capital del fuego. Una metrópolis que lleva grabado a fuego en su escudo y en su alma el título de La ciudad del eterno calor. A diferencia de otras urbes que sufren picos de temperatura estacionales, en esta gigantesca y pujante capital económica del norte, el invierno simplemente no existe. Es tan solo un concepto teórico en los libros de texto. Aquí el sol es una institución permanente, dictando leyes climáticas inflexibles durante los 365 días del año. Con temperaturas que promedian constantemente los 37 grados centígrados, salir a la calle en esta inmensa ciudad significa someterse a una avalancha térmica constante. El pavimento hierve y a los vehículos se convierten en trampas mortales de calor y la intensa luz solar ciega la vista, creando un entorno urbano donde el bochorno no es una anécdota, sino el estilo de vida definitivo e irrenunciable de más de 500.000 de almas. Lo que hace verdaderamente fascinante a esta inmensa fornalha urbana es que, lejos de ser un pueblo adormecido y paralizado por el clima,
es una de las maquinarias económicas más aceleradas, ricas y dinámicas de todo el país. El calor extremo ha generado una economía paralela gigantesca, basada exclusivamente en el confort climático. La industria de la climatización mueve fortunas incalculables cada mes. La venta, instalación y mantenimiento preventivo de sofisticados equipos de aire acondicionado es uno de los negocios más rentables de toda la región. Y el pulso de la ciudad está completamente fracturado y diseñado por el comportamiento del sol. La metrópolis arranca sus motores económicos en la penumbra fresca de la madrugada, cuando el calor aún es controlable. Los enormes mercados de abastos, los terminales de transporte y el vigoroso comercio mayorista operan a velocidades vertiginosas antes de las 8 de la mañana. Pero cuando el reloj avanza implacable hacia el cenit, el paisaje urbano sufre una metamorfosis radical y predecible. Las amplias y modernas avenidas, normalmente congestionadas de tráfico, experimentan un éxodo masivo, mientras las oficinas gubernamentales y las empresas privadas blindan sus ventanas contra la agresiva radiación ultravioleta. Pero la resiliencia, la brillantez y la inteligencia de esta metrópolis se reflejan de manera espectacular en su legendaria gastronomía local. El inmenso y constante calor moldeó una cultura culinaria diseñada específicamente para refrescar, revivir y curar el cuerpo deshidratado. Transitar por sus ardientes plazas o realizar negocios de alto nivel bajo este sol exige una resistencia genética envidiable que los locales ostentan con muchísimo orgullo. Han logrado domesticar un entorno feroz e implacable para levantar una de las economías más envidiables de toda la nación, demostrando con absoluta firmeza que ser la ciudad más caliente del Perú no es una condena natural, sino el ardiente y poderoso combustible de su éxito inagotable. Si lograste sobrevivir a este ardiente recorrido sin derretirte en el intento, no olvides suscribirte al canal, darle un grandioso like a este documental y activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo los extremos más asombrosos del mundo con nosotros. Déjanos saber en la caja de comentarios, ¿cuál de estas ciudades te pareció la más extrema? ¿O en cuál de ellas crees que no soportarías vivir ni un solo día? Deja tu opinión abajo y nos vemos en la próxima y extrema aventura.